Daniel Alonso Martínez. Presente. Vale. Marilyn Tatiana Orjuela. Presente, buenas noches. Buenas noches. Yesid Pará. Presente. Vale. Dago Fernando Ricaurte. Presente. Vale. José Julián Rojas. Presente. Vale. Listos. Bueno. Entonces ya les voy a compartir pantalla. Ya. ¿Ven mi pantalla ahí? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Vale, gracias. Bueno, entonces vamos un poquito ahí haciendo como un pequeño repasito, pero ya tenemos que comenzar a acelerar un poco. ¿Listos? Entonces habíamos visto funciones. Realmente las funciones, lo que nos queda el concepto es que lo que yo hago es que tengo un conjunto llamado dominio, un conjunto llamado rango, ¿cierto? Y establezco una relación, ¿cierto? Entre x y f de x, que vienen, perdón, acá dominio, dejémoslo así mejor, x y f de x, donde aquí tenemos dominio y rango, donde realmente a cada elemento del dominio le corresponde uno y solo un elemento de rango, ¿vale? Entonces así habíamos, de alguna forma habíamos hablado y caracterizado nuestras funciones, ¿cierto? Y lo último que habíamos hecho era caracterizar de alguna forma nuestras funciones trigonométricas, ¿vale? Entonces resulta y pasa que de esta misma manera, así como hemos venido caracterizando nuestras funciones potencia, raíces, exponenciales, lineales, logaritmo natural, valor absoluto y demás, resulta y pasa que se nos originan clases particulares de definir funciones y son las funciones por partes o atroz. Por partes o atroz. Estas funciones tienen unas características particulares. ¿Cuáles son las características particulares? Que el dominio va a estar dividido en diferentes momentos, en diferentes intervalos. Por ejemplo, entonces voy a dar aquí un ejemplo. Entonces voy a tomar una función f de x y miren lo que va a suceder con esta función. Esta función se me va a dividir de acuerdo al dominio. ¿Cómo así, querido profesor? Yo puedo tener que esta función va a tener comportamiento o cierto comportamiento de x menos 1 o como constante 5 o como la recta 2x más 1. Pero entonces, ¿de qué depende de mi función cómo va a ser en sí? De acuerdo al dominio que yo tenga. El primero es si en el dominio voy a tener números menores a 3, va a valer 5, si en el dominio va a ser exactamente el valor 3 y va a valer esta recta si 3 es menor que x. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es que una función por partes o a trozos, ¿cierto? Tiene unas características particulares. ¿Cuáles son? Las primeras que debo mirar, ¿cierto? ¿Cómo es el dominio de esa función y desde dónde la estoy analizando? Entonces démonos cuenta de una cosa. En este ejemplo, nuestro valor referencia va a ser 3, ¿cierto? ¿Qué es lo que quiere decir ese valor referencia? Lo que quiere decir es que dependiendo dónde estén los números que yo tome, va a valer una situación particular. ¿Cómo así? Entonces vamos a mirar un poco acá. Entonces tengo acá mi plano cartesiano. Creo que acá va a quedar un poco mejor. Tengo acá. Listo. Creo que aquí ya queda mejor. ¿Alguien llegó? Listo. Entonces resulta y pasa que lo que me está diciendo particularmente mi plano cartesiano es lo siguiente. Lo que me está diciendo es, mire, va a tener en cuenta en referencia en el dominio, o sea, y también lo va a pintar del mismo color, 1, 2, 3 y 4, menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. ¿Listos? Entonces lo que me está diciendo es, usted va a prestar especial atención al número 3, porque este señor es la clave en este ejercicio. Entonces, ¿qué significa? Vamos a hacer lo siguiente. Si este tipo es mayor estricto a 3, va a valer como la función x menos 1. Ahí creo que aquí puse mal el primer signo. Ah, no, está bien. Entonces, perdón, si es x mayor estricto a 3, va a valer 2x más 1.
¿Listos? Todo lo que está de morado, de color morado, va a quedar acá. Entonces, ¿cómo es la recta 2x menos 1? Pues yo voy a reemplazar con valores mayores o iguales a 3. Entonces, me puedo apoyar en mi programa o sencillamente puedo graficarla ahí. Entonces, si yo tengo acá, esto es 2x más 1, que es la función que yo tengo. Pero ¿a partir de dónde voy a mirarla? A partir de el intervalo 3 hasta infinito. Entonces, miren lo que va a tener acá. Exportar imagen, la copiar, vengo acá. Y entonces voy a venir, la voy a colocar aquí a un lado para irla analizando, ¿cierto? Entonces vengo acá y la pego. Vamos a intentar pegarla ahí a ver qué tal. No, me quedó feo el pegamento. A ver qué pasa, me toca pegarla aquí abajo. Listo. Pegar. Entonces, ¿qué es lo que estoy mirando? Voy a colocar de color morado toda esta situación, ¿listos? Entonces, voy a colocar que este señor lo voy a analizar o lo voy a copiar en mi plano cartesiano desde 3, ¿cierto? Hasta infinito. O sea, ¿qué tengo que copiar en mi gráfica? Recuerden que un intervalo abierto se simboliza con el puntico sin rellenar y va de esta manera. O sea que la gráfica, ¿cómo me va a quedar? Si yo vengo acá, pues sencillamente desde 3 hasta infinito lo que voy a hacer es pintarlo de la siguiente manera. Entonces voy a tabular en x igual a 3. Entonces en x igual a 3 vale 7, ¿no? Entonces vamos a decir aquí, vamos a manejar una escala de 2 en 2, 2, 4, 6 y 8. Entonces, ¿qué es lo que hago? Ubico mi punto, ¿cierto? Que para este caso, ¿cómo viene siendo? 3, 7 abierto. Y de aquí para allá lo que hago es trazar una recta. Entonces, ahí se referencia a la recta 2x más 1 si los números son x mayores a 3. ¿Listos? Ahora vamos con otra condición. La siguiente condición me dice, si x vale... perdón, voy a ver aquí el color. Me dice, si x vale 3, ¿cuánto vale la función? Vale 5. Entonces, cuando vale 3, este señor vale 5. ¿Cómo señalo esto? Con un punto. ¿Listos? Vale 5. Y en la última condición, si x es menor a 3, la función va a valer x menos 1. Entonces venimos acá, nos apoyamos un poco en la gráfica, ¿cierto? Y decimos x menos 1. Entonces, ¿qué es lo que quiero mostrar acá? Lo que quiero mostrar acá es que realmente voy a mirar cómo es que puedo pegar esta gráfica allá. Entonces copio mi gráfica, vengo acá, ups, ¿listos? Y voy a mirar desde los x menores a 3. Entonces, ¿cuáles son los menores a 3? Los menores a 3 están desde acá. Entonces, esto es 3. Los menores a 3 son todos estos señores. O sea, ¿yo qué debería pintar? Yo debería pintar este señor abierto acá, ¿cierto? Porque en 3 probablemente valga 2 la función, porque miremosla acá la función que está en azul. Me dice, cuando x vale 3 o menor a 3, estos señores van a ser más pequeños que 2, porque reemplazo acá. Es como si hiciera 3 menos 1, o 2,999 menos 1, me da 1,99. ¿Qué significa? Que voy a pintar algo así. Así. Voy a pintar algo así. Este señor, desde aquí hasta menos infinito. Eso es lo que voy a tomar. Entonces vengo aquí a mi gráfica y sencillamente voy a hacer eso. Entonces tengo aquí mi intervalo abierto desde 2, ¿cierto? Hasta menos infinito. Creo que pasa por encima, sí, listo. Entonces, esta gráfica, la que quedó, y voy a resaltar, la que quedó compuesta por amarillo, el verde y este azulito, ¿cierto? Esta gráfica es toda mi función compuesta, o mi función, perdón, compuesta no, sino por partes o a trozos, que denomina f de x. Todo lo que acaba de pintar de amarillo es f de x.
¿Hasta alguna pregunta? Profe, ¿no tenía que tomarla en 2 y no se toma 4? ¿O Señor. esa función que acaba de hacer la tomó desde 4, no eran 2? ¿Desde 4 qué, perdón? Usted dijo que la tomaba desde 2 y arriba puso el punto en 4. Ay, sí, gracias. Sí, Ok. en el verde, ¿cierto? En el azulito. Sí, señor. Gracias, ya la bajo un poquito, ¿vale? Gracias. Listos. Entonces desde 3, chan, la hago aquí un poquito los menores. A 2, hagámoslo así. Para que me... Gracias, y la pendiente. Así, ya mejor, ¿sí o no? Listos. Vale. Entonces, preguntas, dudas, sugerencias. ¿Todo está claro? Sí, más o menos, profe. Ese más o menos es como un no, pero bueno. Profe, qué pena. No parece para diferenciar. Creo que tiene como interferencia. Si no se le escucha. No sé si soy solo yo o todos. Sí, todos, ¿cierto? Bueno, esperemos que el compañero tenga un poquito más de recepción mientras que salen más preguntas. Profe, Más ¿podría repetir la ubicación de la última función, por favor? El último trozo. ¿Del azul? De esta. Sí, sí, esa corresponde a la que acabo de graficar en verde, ¿cierto? Sí, señor. Sí, es que el colorcito se alteró cuando la señalé. Listo. Entonces, Porfa, ¿podría repetir esa última? listo, vale. Resulta y pasa que cuando yo estoy trabajando en lo azul, ¿cierto? Refirámonos por colores, ¿vale? Entonces, yo estoy refiriéndome estrictamente al intervalo abierto, ¿cierto? De 3 hasta menos infinito. ¿Sí? Ese es el intervalo abierto que va a tener en cuenta. ¿Qué significa ese intervalo? Lo voy a pintar acá. Significa todos estos números que están acá. Bueno, no sé si se alcanza a ver todos los que estoy pintando, ¿cierto? Entonces, lo que hago de alguna manera es hacer el reemplazo en la función x menos 1, que es una recta, pero no lo hago desde 3, lo haría desde 2,99 menos 1, después 2,9 menos 1, después, no sé, puede ser 2,5, después 2, después 1, después 0, menos 1. Y si yo hago este resultado siempre, ¿cierto? Entonces voy a darme cuenta, estoy haciendo una mini tabulación, ¿no? Entonces esto es 1,99, esto es 1,9, esto es 1,5, esto es 1, esto es 0, esto es menos 1 y esto es menos 2. Entonces lo que quiere decir es que la función, la recta, es decreciente, ¿cierto? Pero ojo con lo que estoy mostrando, no incluye al punto 3, por eso hago como este punto así abierto y no lo relleno, ¿vale? Listo. Profe, ahora sí, qué pena. Sí, Disculpame. fresco. ¿Cómo hago para diferenciar entre la primera función y la última? Ah, listos. O sea, si x es menor que 3 y la otra es si 3 es menor que x. ¿Cuál es la diferencia? La Porque diferencia, estoy confundido con eso. vale, aquí. Tengo la primera y tengo la segunda. ¿Listos? Entonces, en la primera lo que estoy diciendo es que 3 es mayor a x. ¿Listo? O sea, los números mayores a x. ¿Cómo se representa eso? Se representa, ¿cierto? Desde 3 hasta infinito. ¿Vale? Lo que estoy teniendo en cuenta son todos los... Si yo hiciera esto en una recta, lo voy a pintar acá. Entonces, los x mayor, voy a poner 3 como referencia. Entonces, los x, ¿sí? Cuando 3 es mayor que todos los x, perdón, lo puse al revés. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todos estos son los números de ese intervalo, ¿cierto? Y cuando x es mayor a 3, ¿qué quiere decir? Todos los números mayores a 3. Pero ¿Sí? cuando arranca mayor a 3 sí es desde 3 en adelante, cuando es menor es antes de 3, ¿sí? Sí, señor. Pero hay que tener en cuenta dos cosas, ¿no? Bueno, la primera, que siempre, cuando yo tengo un signo,
¿sí? A este lado del signo se me ubica el número que es mayor y a este lado el que es menor. Pero yo esto lo puedo representar de dos maneras, ¿no? Si yo giro la desigualdad, el sentido de la desigualdad, entonces también gira el sentido de la situación. Aquí se ubica el menor y aquí se ubica el mayor. ¿Sí? Entonces es bien interesante porque cuando hay este tipo de notación, pues se puede presentar para eso. Existe otra, que bueno, pues ya que estamos hablando de esta, y es cuando yo coloco el igual. Entonces pueden existir las dos condiciones, que este señor sea menor a este señor, pero también cabe la posibilidad que sea igual. Entonces, creo que aquí hay que hacer un poquito el énfasis sobre los tipos de intervalos. Recordemos los tipos de intervalos que tenemos, ¿no? ¿Recuerdan cuáles son los tipos de intervalos? Entonces, cerrado, ¿cierto? Abierto y semicerrado, semiabierto. Entonces, ¿el cerrado qué implica? El cerrado lo que implica es que en una recta, puedo poner las rectas en los tres situaciones, y voy a colocar los puntos A y B para ver cuál es la diferencia. A y B, A y B. Entonces, en la primera situación, que sea cerrado, lo que quiere decir es que este señor es un intervalo que incluye a los extremos. ¿Sí? O sea, si yo fuera a hablar de esto, voy a decir, ¿cierto? Que el intervalo cerrado AB, ¿cierto? Son todos los elementos tal que X es menor o igual a B y es mayor o igual a A. O sea, ¿qué significa eso? Que son todos estos elementos y que incluyo a A, pero también incluyo a B. Este es un intervalo cerrado. Esto es lo que vamos a llamar un cerrado. Un abierto, lo que quiere decir, y se simboliza así, como con un puntico sin rellenar. Quiere decir que son todos los puntos que están entre estos dos señores, pero no incluye a los extremos. Entonces, A y B lo que quiere decir son todos los X, ¿cierto? Tal que X sea menor solito a B, o sea, esto se llama menor estricto, y mayor estricto a A. O sea, ¿qué es lo que quiero mostrar en el segundo ejercicio del intervalo abierto? Lo que quiero decir es que solamente voy a tomar los puntos que están entre los dos, pero no voy a incluirlos. Y en el tercero lo que quiere decir este color, es que sí incluye a A, pero no incluye a B. Entonces, si alguien lo quiere ver, profe, cuando va paréntesis cuadrado lo incluye y cuando va paréntesis redondo no lo incluye, exactamente. Entonces, ¿cómo sería este último? Entonces, vamos a decir que es el intervalo semiabierto, semicerrado, se dice de ambas formas, de los X, tal que X es menor estricto a B y mayor o igual a A. Entonces, claro, sí es bien importante saber cuáles son los elementos. Entonces, pongamos un ejemplo de estos intervalos. Entonces, voy a suponer, no sé, tengo acá 1, 2, tengo acá 1, 2, aquí 1, 2 y tengo 1, 2. Entonces, voy a hacer unas preguntas y ustedes me van a decir qué tal, si les parece o no. Entonces, voy a decir, voy a ponerles nombres, ¿listos? Entonces, vamos a llamar este intervalo A, el intervalo B y el intervalo C. Entonces, voy a decir, Profe, señor. una pregunta, qué pena interrumpirlo. Lo que pasa es que hay un compañero que está tratando de ingresar a la clase, pero creo que no le ha dado ingreso. Listo, ya. Sí, Qué estaba aquí. pena con su merced. Gracias. Listos. No, es que estaba aquí concentrado en esto, entonces no había visto el ingreso. Listos. Entonces, vamos a mirar esto. Vamos a decir en el conjunto A. Entonces, 1 pertenece a. ¿Ustedes qué creen? ¿Eso es cierto o no es cierto? El elemento 1 pertenece al conjunto A. Correcto. Correcto, ¿sí o no? Esto es lo que uno le dice verdadero. ¿Sí? Esa es una tautología, o sea, algo que siempre se cumple. O sea, esto es cierto. Voy a preguntar otra situación. No sé. 2 pertenece a B. No, Falso. Falso, ¿sí o no? Y si yo pregunto 1 pertenece a C, Falso. falso. falso, ¿sí o no? Entonces uno reconoce automáticamente que cuando yo tengo intervalos con paréntesis cuadrados, sí incluye los extremos y con paréntesis redondos no incluye los extremos. ¿Dónde hay que tener cuidado? En el menor igual, ¿sí? Porque esto lo que quiere decir, si yo escribo mi conjunto A de otra manera,
tengo A, el intervalo cerrado entre 1 y 2. Yo este también lo puedo reescribir, ¿cierto? Como los elementos, ¿cierto? Tal que X es menor o igual a 2 y mayor o igual a 1. Así lo puedo reescribir. Lo mismo me pasa con el conjunto B, que puedo hacer lo siguiente. Entonces yo puedo decir, claro, es que B es el conjunto X tal que el X es menor estricto a 2 y mayor o igual a 1. Entonces, claro, cuando uno lo pinta así, pues es mucho más evidente, porque uno dice, claro, el que sea menor o igual, pues sí incluye, y el que sea solo menor estricto no lo incluye. Y el intervalo abierto C, esto es C igual al X tal que X menor a 2, mayor a 1. ¿Listos? Entonces creo que ahí mostramos un poco el tema. Entonces, ahora bien, voy a mostrarles una función por partes que tenga en cuenta esto. Entonces, miremos aquí otro ejemplo. Entonces voy a tener la función, la voy a llamar g de x es igual, ¿cierto? A 3x menos 2 y a x al cuadrado. Entonces vamos a decir si este señor, si x es menor a 1, y aquí vamos a decir si 1 es menor o igual a x. ¿Listos? Entonces lo que vamos a mirar, lo primero que vamos a mirar es cuáles son las funciones que se involucran. Entonces, otra forma de hacerlo, una fue como lo hice hace un rato pegando funciones, y otra es hacerlo en un solo plano y borrar lo que yo necesito borrar. ¿A qué me refiero? Ya les voy a contar. Entonces vengo, trazo mi plano cartesiano, que tiene que ser algo como así. Entonces lo voy a nombrar, x, g de x, siempre le pongo nombre, y lo segundo que voy a hacer es que voy a comenzar a graficar alrededor de un punto particular. Entonces, 1. Todos sabemos que en 1 es el centro del ejercicio, ¿cierto? Entonces, ¿qué características tiene? Me está diciendo, mire, si estos señores son menores a 1, ¿cierto? Se porta como una recta. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, señor. Listo. Entonces, todos los x menores a 1, y los voy a pintar aquí de amarillo, todos estos señores se van a comportar como la recta 3x menos 2. Pero todos sabemos que la recta 3x menos 2 tiene unas características, y es que tiene pendiente 3 y intercepto con el eje y en menos 2. Entonces, sencillamente, ¿yo qué voy a hacer? Voy a pintar, ¿cierto? Voy a colocar acá 1, 2, menos 1, menos 2, 1, 2, como para que me quede medianamente decente, y menos 1, menos 2. Entonces, este señor lo que me dice es, mire, la recta que tengo en ese momento, que lo voy a pintar aquí de amarillo, va a ser de esta manera. La voy a pintar toda, porque ya no sabemos las formas, ¿no? Y la segunda función, ya les voy a decir cómo la armamos toda, que es otra forma. La segunda función me dice, esto vale x a la 2 si los x son mayores o iguales a 1, ¿cierto? O sea, esto viene siendo una función cuadrática, y la voy a pintar de rojo, pero este sí, señor, sí me incluye al 1, y me dice que se porta como una parábola que abre hacia arriba, ¿cierto? De esta manera. Además, creo que la función amarilla, venga, la tabulamos un poquito porque creo que me quedó como bien fea. No me quedó como tan precisa. Tabulémosla un poquito para ver cómo me da los valores. La función amarilla, tabulémosla en 1. Entonces, x, f de x, en 1, en 0,5, que es un medio, y en 2. Listos. Entonces, en 1, ¿cuánto vale la función amarilla, que es f de x? Entonces, 3 por 1 menos 2, en la otra es 3 por 1 medio menos 2, y la otra es 3 por 2 menos 2. Esto es 1, ¿cierto? Y esto viene siendo acá. En 1 medio es 3 medios menos 2 menos 1 medio, ¿cierto? Entonces viene siendo acá en 1 medio, es como por acá. Así como es que acá no sale como tan precisa. Listo. Y en 2 me da 6 menos 2 me da 4. O sea, me tiene que dar como por acá. Listo. Creo que allá nos da un poquito mejor el tema. ¿Por qué hice eso? Ya les voy a contar por qué. Porque resulta y pasa que yo voy a graficar mi función, ¿cierto? Partiendo de estos valores. Entonces, en teoría, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Lo que voy a hacer es que este señor
lo voy a pintar, voy a hacer aquí como rectas, para hacer mi recta, una acá, y otra hacia acá. Profe, pero es que le quedó feo, sí, pero ya vamos a mirar que la puedo arreglar. Entonces resulta y pasa que el tema central del ejercicio es alrededor de 1. ¿Listos? Entonces lo que tenga doble imagen no puede ir porque la función tiene una única imagen, ¿cierto? Entonces miremos la condición. La condición verde, la que pinté de verde me dice, mire, todos los que sean mayores o iguales a 1 se van a comportar como la parábola. ¿Como cuál parábola? Como esta que tengo acá. Entonces, ¿cuál es la que sobra? Pues la partecita de arriba. Pero solamente va a sobrar hasta acá. ¿Listos? Pero, querido profesor, usted dibujó ambos puntos cerrados. Pues entonces tenemos que dibujar un punto abierto, que viene siendo este señor, ¿cierto? ¿Por qué este señor? Porque mírenlo acá. Porque este es una desigualdad estricta. Entonces, ¿cómo me queda en esta situación la gráfica? Entonces vamos a mirar. La dibujé así. Vamos a comprobar si la roja la tengo bien o la tengo mal. Entonces, voy a hacerlo acá. XF de X. Cuando vale 1, hagámoslo 2 y 3. Listos. Cuando vale 1, esto vale 1 al cuadrado. Y esto es 1. Cuando vale 2, esto es 2 al cuadrado. Y cuando vale 3, esto es 3 al cuadrado. Y esto es 9. Entonces rectifiquemos. 1, cuando vale 1, este señor me da acá. Y lo voy a pintar de rojo. Cuando vale 2, este señor vale 4. Y cuando vale 3, este señor me vale por acá 9. ¿Cierto? Este señor vale como por acá y este señor da por acá. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Sigue siendo la misma parábola, pero la he puesto con una pendiente muy bajita. Tiene que ir un poco allá. Entonces, miren cómo viene el tema. ¿Y por qué, queridos estudiantes? Porque cuando uno está analizando la parábola x cuadrado, obviamente este señor viene acá y la otra partecita viene acá, ¿cierto? Pero yo no necesito mostrar todo eso, yo necesito mostrar es solamente lo que está señalado en lo verde. Lo que está señalado en lo verde me dice que la gráfica solamente la vamos a tener en cuenta de que se comporte como una parábola desde los mayores a 1 o iguales. Entonces, ¿qué está en rojo? Todos los mayores a 1 o inclusive el que es igual, que es este señor de acá. Entonces, si ven, son dos formas diferentes de graficar, pero finalmente uno llega a lo mismo. ¿Hay alguna pregunta? Sí, profe, yo tengo una pregunta, qué pena. En la tercera función que tiene a la izquierda, la amarilla, sería, o sea, si los X son menores a 1, no entiendo por qué tiene un 2 ahí. Porque lo que estaba mostrando era que no voy a graficar los que son menores a 1, ¿sí? O sea, yo la pinté toda. Ah, ok. Sí, yo solamente dije voy a tener en cuenta los menores Ah, a 1, ¿sí? Y ok. su pregunta, claro, usted dice, pero ¿por qué si 2? Pero dése cuenta de una cosa. En amarillo, en 2 no hay nada. Yo lo había pintado, pero después lo borré. Dije, mire, pinté toda, entonces voy a borrar todos los que sean mayores a 1, ¿vale? Sí, ya, profe. Sí, 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 ya está. ¿Listo? ¿Preguntas? No hay ninguna profe. Es que el compañero Jorge tampoco ha podido ingresar a la clase de Jorge Castillo Ah, para ver bueno. si le da acceso. Gracias, gracias. Vale, profe. ¿Listos? ¿Listos? ¿Más preguntas? Bueno, igual yo sospecho que todos tienen buenas nociones de esto porque esto ya, pues o sea, esto ya se ha trabajado, ¿no? En diferentes cursos se ha trabajado, pero bueno, ahí sin embargo hay que hacerle un poquito al tema. ¿Listos? Bueno, chun, chun, chun. Entonces funciones a trozos, ya veo que estamos ahí bien, que no tenemos mayores dificultades. Entonces vamos a hablar un poco, ¿cierto? De las operaciones entre funciones, ¿no? Que pues tampoco no tienen mayores situaciones. Entonces todos sabemos que así como hay aritmética y álgebra entre números y variables, pues también pasa lo mismo con las funciones.
Entonces resulta y pasa, esto sí simplemente lo voy a enunciar porque pues ya todo sospecho que ya lo han trabajado, pero es bueno tenerlo ahí, ¿cierto? Entonces es definición, vamos a dejarlo como definiciones de operaciones entre funciones. Entonces el primero, vamos a decir, bueno, primero vamos a darle contexto a todo, sea f y g, funciones definidas en R. ¿Listos? Entonces, vamos a tener varias situaciones. La primera, la suma, ¿cierto? Y es, si yo quiero sumar dos funciones, particularmente, vamos a decirlo así de esta manera, f más g de x, ¿cierto? La suma va a ser igual a decir f de x más g de x. ¿Qué es lo que estoy diciendo ahí? Que simplemente usted tiene que sumar los resultados para sumar las sumas de las funciones. ¿Listos? El segundo, bueno, voy a colocar aquí resta, pero una resta ahí como rara. ¿Y por qué resta rara? Porque resulta y pasa que, bueno, en algún punto del curso miraremos un poco la construcción de los reales y vamos a mirar cómo es que este señor no cumple la condición. Entonces, ¿cómo me va a dar? Cada función, ¿sí? Se le suma el opuesto, que es lo que realmente se dice. Y entonces todo el mundo ya piensa, ah, profe, pues es muy fácil. Entonces, bajo estas condiciones, el producto, ¿cierto? Yo voy a decir f por g, y esto va a ser f de x por g de x. ¿Listos? Y obviamente tenemos el cociente, y va a ser f sobre g, x es igual a f de x sobre g de x, donde la función g de x tiene que ser diferente a la constante 0. ¿Listos? Entonces, sencillamente, ¿qué es lo que nos invita a esto? Nos invita a es que cuando yo quiera sumar, restar, multiplicar o dividir, sencillamente debo tener en cuenta cada función y hacer su respectiva operación. ¿Sí? Pues que realmente no tiene nada de raro. Que eso es lo que ya hemos venido haciendo, pero hay que dejarlo definido. Hay una quinta operación, y si quiero dejarla acá, que es la composición de funciones. La composición de funciones sí tiene otra característica totalmente diferente. Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir, y esta sí le va a dar una definición particular, vamos a decir que sean dos funciones f y g, ¿cierto? La función compuesta, ¿cierto? Está definida como f compuesto g de x, ¿cierto? Y esto va a ser algo así. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Lo que quiere decir es que de alguna forma yo meto el dominio de uno dentro del otro. Y todos, querido profesor, ¿cómo así? Entonces, ojo que estoy haciendo un pequeño recordering, ¿no? Entonces, ejemplo. Voy a suponer que tengo f es igual al logaritmo natural de x, g es igual a seno de x, ¿cierto? Entonces me dicen determinar f compuesto g de x. ¿Listos? Entonces, ¿cómo hago esto? Voy a decir f compuesto g de x. Lo primero que va a tener en cuenta es que tengo que interpretar cuál es la variable f, ¿cierto? Entonces, la variable f para este ejercicio es logaritmo natural. ¿Sí la ven acá? Pero ¿qué voy a hacer? En lugar de colocar x, lo que voy a hacer es que voy a meter la otra función. O sea, seno de x. ¿Sí ven? Entonces, mire cómo queda aquí el tema. Entonces, este señor g, que viene siendo este señor, resulta aquí metida. Pero, si la función fuera al revés, yo voy a decir g compuesto f de x y voy a pintar la g esta vez como función, vamos a llamar función externa y función interna. Seno
Y en lugar de escribir x, ¿qué debo escribir? Logaritmo natural de x. Querido profesor, ¿y eso cómo se calcula? Sencillamente usted tiene que recordar cómo es que usted calcula el seno de un ángulo. Entonces usted ingresa ángulos, le sale un número y a ese número le calcula el logaritmo natural. Querido profesor, ¿y cómo se grafican? Entonces lo que yo haría en este caso es que coloco una pequeña tabla de x, ¿cierto? Y otra de f compuesta g de x. Entonces voy a hablar del ángulo, no sé, 1, ¿cierto? Y el ángulo 1, si yo calculo, bueno, de hecho calculemos, no, con otro ángulo más chévere, 90 o pi medios. Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Voy a decir logaritmo natural del seno de pi medios. Y esto es logaritmo natural. ¿Cuánto vale el seno de 90 grados? Entonces todos coincidimos que ese valor vale 1, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos vale este valor? Nos da logaritmo natural de 1. Entonces, si uno va y calcula logaritmo natural de 1, esto me va a dar 0. ¿Qué quiere decir esta función? Que la función compuesta en el ángulo 90 grados me va a dar 0. Y entonces lo que yo haría es probar en diferentes ángulos. ¿Cómo me queda? Pues venimos aquí, después de que interpreto cómo es que funciona el tema, y digo logaritmo natural de mi función, ay, que se me hizo paréntesis, de mi función seno x. Y miren cómo me queda la función. Entonces miren que me hereda un poco la función de cada una de ellas. De logaritmo, voy a ponerla acá, la voy a compartir, la voy a exportar. Esto acá no era. Esto si quieren borro este y ahorita acá explicamos el otro, para que nos quede una explicación con tu gráfica. Entonces pego este señor. Y entonces esta función se llama f compuesta g. Y esto es logaritmo natural de seno x. Entonces miren lo que pasa. Del logaritmo natural que me hereda, eso es igual que las familias, ¿no? Cada cosa le hereda a la función. Me hereda que estos señores tienden a ser, en todos sus intervalos, en todos sus periodos, que tienden a ser cero en algún, perdón, a menos infinito en algún punto. ¿Listos? Como tiende a ser menos infinito, esto es lo que me heredó del logaritmo natural. ¿Y qué me heredó de la función seno de x? Me hereda, por ejemplo, entre otras características, que es periódica. O sea, que cada tanto se repite. Oiga, sí, mire, cada tanto se repite. Oiga, profe, pero le heredó cosas como a la función seno cosecante. Sí, probablemente también le heredó. Pero aquí las ramas no se van alternando, sino las ramas todas son negativas. ¿Sí ven el tema? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Están? Sí, profe, sí, sí, sí. Sí, señor. Profe, Ajá. Yo, Dios mío. Se fueron todos y me dejaron solito. No sé, preguntas. ¿No hay preguntas? ¿Todo está claro? profe, otro ejemplito, yo creo. ¿Listos? O sea, Bien. con el otro, perdón, profe, con el otro, o sea, el otro ejercicio sería más o menos similar, ¿cierto? El Listo, seno del logaritmo natural de x. listo. Entonces G compuesto F, ¿sí o no? Esto sería, o es más bien, seno de logaritmo natural de X. Entonces, bien lo que nos pregunta nuestro compañero, porque aquí bueno, de hecho les voy a poner como perspectiva para ver cómo cambia. Entonces quitemos esta, pongamos seno de, ay, que se me hizo paréntesis.
de logaritmo natural de x. Miren la función cómo cambia. Y vamos a mirar qué sucedió. Cambia y todo oiga así, profe. Y cambia y un montón. Entonces la voy a colocar aquí al lado de mi otra función para ver qué sucedió. Entonces vamos a analizar qué nos hereda cada una. ¿Listos? Lo primero es que podemos observar que de seno, ¿cierto? Nos hereda varias cosas y lo voy a pintar del mismo color. De seno, ¿qué nos hereda? Los máximos. Miren, va hasta 1 y hasta -1. Va hasta -1, va hasta 1, la toca y se devuelve. Eso no lo heredó la función seno. De la función logaritmo natural, ¿qué me hereda? Casi en este momento, casi no me hereda nada. Lo único que hace es como si fuera una especie de inversa, ¿sí? Que en lugar de decir pues, que la logaritmo natural va como así, ¿no? Entonces solamente me tiene en cuenta una parte que es esta de acá. ¿Cierto? Y si yo la miro acá, vamos a observarla acá, logaritmo natural, miren cómo me queda. Listos. ¿Sí ven que me hereda un poco ahí? Y bueno, obviamente lo que les había dicho, me conserva el valor entre 1 y -1. Pero la forma de la gráfica sí me la tiene en cuenta. Que es lo que me conserva de logaritmo natural para números positivos y positivos muy grandes. Entonces, ¿uno qué debe hacer en estos casos? Primero, conocerse las gráficas, conocerse las funciones. Y lo segundo, interpretar de cada cual o de cada función que va quedando. Entonces creo que de estas son de las primeras veces que ustedes se enfrentan a operaciones no conmutativas. ¿Se acuerdan que cuando uno está por allá pequeñito, cuando está en cursos más bajitos, a uno le dicen, no, Fresco, que la conmutatividad está asegurada? No, no toda está asegurada. Miren lo siguiente. Uno puede estar diciendo una pregunta como esta. Esto de x es igual a esto de x. Pregunto. ¿Eso que acaba de decir es cierto o es falso? Es falso, profe, pues con lo que acabamos de ver con el ejercicio, sería Sí. falso. O podría ser también que depende, diría yo también. Listo. Y entonces aquí viene una de las máximas de las matemáticas. Las máximas de las matemáticas es que cuando uno, bueno, a uno siempre desde pequeño le inculcan unas cosas bien raras en torno a las matemáticas. Si usted sabe sumar bien, le dicen, oiga, usted es bueno para las matemáticas. Qué bueno es usted. No, usted es bueno para manejar un algoritmo. ¿Sí? Y entonces, desde pequeñito, a usted le dicen, si usted es bueno calculando, le va bien en las matemáticas. Resulta y pasa que las matemáticas es otra cosa. ¿Cómo así que es otra cosa, querido profesor? Resulta y pasa que las matemáticas es un sistema axiomático compuesto por varios elementos, teoremas, postulados, axiomas, definiciones, corolarios, y lo que uno hace es establecer relaciones entre ellos. Entonces, por eso cuando, bueno, yo no sé si este curso lo inicié, pero generalmente mis cursos de diferencial los inicio hablando un poquito de lógica. Cuando yo les digo, miremos la lógica matemática, miremos la teoría de conjuntos y todo el mundo, bueno, pero aquí, ¿qué es lo que pasa? Si usted no entiende lógica, no entiende proposiciones, si no entiende proposiciones, no entiende cosas como estas. Aquí voy con el tema. ¿O por qué, dijo alguien, pero por qué se desvió tanto? Resulta y pasa que lo que nos decía nuestro compañero tiene toda la razón. Bueno, profe, es que eso es cierto, pero a veces no, pero depende del contexto. Lo que él me está, entiendo yo, tratando de decir en el fondo es decir, no sé cómo hacer para mostrar que eso siempre es cierto. Pero como usted me mostró uno que no era cierto, pues no sé. Pero da la sensación que sí. ¿Cierto? No recuerdo el nombre del compañero que nos habló ahorita. Bueno, es que no les conozco las voces. Entonces, ¿cómo hacer para saber si algo es igual o no es igual? En matemáticas lo que les voy a decir es súper chistoso, pero es más fácil demostrar algo que no es cierto a algo que sí es cierto. ¿Cómo así, querido profesor? Si yo voy a mostrar que esto es cierto, me toca hacer algo que se llama demostración matemática.
Las demostraciones matemáticas, en el fondo, lo que hace es tomar cosas existentes, aplicarles nuevos teoremas y encontrar nuevas verdades que se puedan demostrar cada vez que a mí me pregunten. En teoría, todo lo que yo les he dicho son teoremas. Y si usted me preguntara, hey, profe, ¿eso por qué? Yo tendría que mostrar valga la redundancia, la demostración. ¿Listos? Pero como este curso no nos estamos enfatizando en demostraciones, ¿cierto? Que no sería otro estilo de curso, lo que uno trata todo el tiempo es de encontrar cuando no es cierto. Entonces, por ejemplo, cuando sí es cierto, yo le digo, oiga, créame porque es un teorema y si tenemos el tiempo algún día lo revisamos. Pero como esto ya vimos esto se llama un contraejemplo, ¿cierto? Que es un contraejemplo, es un caso en el que no funciona el tema. ¿Listos? Entonces voy a poner una analogía un poco diferente, pero válida. Entonces, no sé, un hombre o una mujer, porque es válido para todas las situaciones de hoy en día, ¿cierto? Dice, una mujer dice, todos los hombres son iguales. Si usted encuentra uno que es diferente, ya no funciona la afirmación. O una mujer o un hombre dice, todas las mujeres son iguales. Si usted encuentra una que es diferente, la afirmación ya no es válida, ¿vale? Entonces aquí pasa lo mismo. Yo digo, mire, la composición de funciones es conmutativa. Mire lo que acabo de hacer, acabo de encontrar un ejemplo en el cual eso no se cumple. Con solamente yo encontrar un ejemplo en el que no se cumpla, nada que hacer, no se cumple para nadie. Porque si yo encuentro una sola vez que falle la expresión, pues ya no sirve para ninguna. ¿Listos? Entonces miren que sí sale mucho más fácil hacer eso que no ponerse a demostrar, hacer un montón de razonamientos que después no lo van a llevar a uno a nada y pues que realmente no vamos a poder demostrar lo que queremos porque ya encontramos un ejemplo en el cual no se cumple. ¿Listos? ¿Listos? ¿Preguntas hasta ahí? Listo. Vale. De verdad siento que todo está muy claro o que nada está tan claro o que de verdad me volví mucho. Bueno, espero que no haya sido ninguna de las anteriores. Entonces, miremos un segundo ejemplo, ¿cierto? ¿Qué color es esto? Entonces tenemos dos funciones, quiere encontrar la composición y quiere encontrar la composición. Entonces la primera composición lo que me dice es, mire, 5 algo menos 2. Pero ese algo que viene siendo la otra función. Y la voy a colorear aquí como para que se interprete. Aquí esto cuánto me da, bueno, eso es otro cuento, ¿no? Esto es 4x menos 2. ¿Listos? Y en el otro, en la otra situación, ¿cómo me queda? Voy a escribir 2, pero en lugar de x voy a escribir toda la otra función. ¿Sí ven lo que escribí? Lo que está en amarillo. Entonces, ¿cómo me va a quedar esto? Me va a quedar 10 sobre x menos 2. Entonces, volvemos y encontramos otra situación en la cual los contraejemplos están a la orden del día. Entonces, alguien me diría, profe, o sea que más bien eso como que no se cumple, porque todas las que ha mostrado no se cumple ninguna. Pero entonces usted no puede dudar si se cumple o no se cumple si llega a encontrar que una es igual. Si usted encuentra una que es igual, fresco, se da. Puede pasar que una dé lo mismo, pero eso no le garantiza que todas le vayan a dar iguales. ¿Listo? Hasta ahí. ¿Preguntas, dudas, sugerencias, quejas, reclamos? No. No, por el momento. Listos, bueno, súper. Súper, porque vamos avanzando ahí. Suave songo, pero vamos haciéndole. Entonces resulta y pasa que nosotros ya tuvimos el concepto de lo que es ser una función. Ahora lo que hicimos fue tener en cuenta las operaciones, ¿cierto? Y vamos a hablar un poco
del tema de límites laterales y límites normales. No lo vamos a hacer por epsilon y delta, pero sí vamos a recordar un poco cómo es el tema de los límites de las funciones, cómo se encuentran, y bueno, todo el rollo. ¿Listos? Entonces, ¿todos sabemos qué es un límite? El punto máximo. El punto máximo, bueno, es una idea. ¿Alguien más? Listo. Entonces vamos a recordar, dijo alguien, porque el silencio... Pero yo siento que aquí el silencio es bueno. Yo siento que aquí el silencio es como ya lo sabemos, pero veremos a ver qué nos dice. ¿Listos? Entonces, esto es límite de una función. Hubo un pacto entre caballeros hace muchísimos años, ¿sí? Y digo pacto de caballeros es porque muchos matemáticos tenían diversas formas de enunciar el límite, ¿cierto? Entonces el límite, cuando uno lo analiza, ¿cierto? Es algo así. Entonces la notación que se usa desde ese tiempo, y por eso digo que es notación de caballeros, es esta. Lim, la palabra lim, x cuando tiende a A, df de x es igual a L. Eso es un límite. ¿Listos? Entonces, ¿qué sucedió? Sucedió que antes en Europa, pues había muchísimas formas de notar esto. Entonces había gente que hacía esto. Cuando x tiende a, df de x igual a L. Entonces, claro, usted como que, oiga, ¿y esto aquí qué están haciendo? Ponían la tendencia a un lado, lo ponían arriba, mejor dicho. Hasta que se reunieron varios matemáticos famosos de la época, hablemos de los padres del cálculo moderno, Newton y Leibniz, ¿cierto? Y dijeron, no, venga, tenemos que organizar esto porque no podemos seguir en este despelote. Entonces lo primero que acordaron es esto, listo, vamos a escribir el límite como esto. Pero todos me van a decir, profe, sí, bacano, ya no lo escribió, pero ¿qué es? Entonces el límite, ¿cierto? Vamos a decir que existe si se cumple lo siguiente, o sea, lo anterior existe si. Dos puntos. Entonces lo primero, lo voy a nombrar un poco en notación y si hay dudas me preguntan. Para todo epsilon mayor a 0, ¿cierto? Existe un delta mayor a 0, ¿cierto? Tal que si 0 está entre x menos a menor a delta, ¿cierto? Entonces, vamos a tener que f de x es menor que L, el valor absoluto menor a epsilon. ¿Hasta ahí todos vamos? Esperaría que no. No, profe, repite por favor lo anterior. Dijo alguien en español, ¿sí o no? Dijo, listo, profe, ahora en español. Bueno, entonces hay varias cosas que aquí tengo que explicarles. No sé si ustedes saben algo de notación de conjuntos. Si no la saben, pues la recuerdo, no es lío. Profe, pues recordar, que la verdad no me acuerdo. Listo, bien. Dijo alguien, recordar es vivir. Entonces, lo primero que vamos a mirar es lo siguiente. Resulta y pasa que la notación de conjuntos es muy diversa y existen, así como nosotros tenemos, ¿se acuerdan el pertenece? El pertenece, la contenencia, la unión, la intersección, la diferencia simétrica, que esos son relaciones entre conjuntos y esos son operaciones, ¿cierto? Existen algo que se llaman cuantificadores universales, ¿sí? Los cuantificadores lo que nos quieren decir es lo mismo que la palabra nos afirma, es cuánto, ¿sí? ¿Qué cantidad o por lo menos si existe o no existe? Entonces, hay un cuantificador que se llama está ahí al revés y esto es existe. Eso significa existe, existe. Es que todo chistoso. Hay otro cuantificador que se va a nombrar así y es existe un único. Y hay otro que es una al revés y es para todo.
¿Qué es lo que quiero decir con eso? Entonces, ¿por qué nombramos letras griegas acá? Epsilon y delta, ¿cierto? Todos sabemos que el epsilon y delta, ¿cierto? Son letras griegas que tienen un significado particular. Entonces todos, pero querido profesor, ¿por qué es delta y epsilon pues letras tan importantes? Entonces lo primero que vamos a enumerar, voy a decir, es que en matemáticas cuando yo hablo de un epsilon o cuando yo hablo de un delta, que es una delta, lo que quiero decir es que tengo intervalos muy pequeños. Entonces, cuando yo sé esa cosa que les acabo de decir, esta definición, pues claro, esto se vuelve mucho más fácil. Lo que estoy diciendo es, para todo intervalo mayor a cero, existe otro intervalo mayor a cero tal que se cumple esto. Entonces vamos a comenzar a analizar. Esto es cero y esto es delta. ¿Se acuerdan que les dije que delta era muy pequeño? Entonces lo que me quiere decir es que hay un intervalo muy pequeño. ¿Por qué muy pequeño? Porque está entre cero y delta. ¿Sí? Entonces lo que estoy diciendo de alguna forma, o lo que estoy intentando decir, es la siguiente situación. Y es que en el eje X, porque miren lo que acá, la diferencia con cada una de las tendencias me va a dar un intervalo supremamente pequeño. Entonces vamos a tener la función en un punto X menor al resultado del límite. Traducción. Te voy a intentar dibujar esto acá. Tengo esto acá, tengo esto acá. Voy a tener una curva. Voy a mirar alrededor de un punto, que lo vamos a llamar A, y que aquí lo vamos a llamar L. ¿Listo? ¿Y por qué hay L? Porque en nuestra definición acá vamos a decir que cuando el límite de las variables tiende a ser un número, la respuesta va a ser el límite. Entonces es lo que estoy diciendo acá. Lo que estoy diciendo en síntesis es lo siguiente. Cuando aquí yo trazo un delta, entre más este delta se vuelve pequeño, aquí aparece un epsilon y este epsilon se va haciendo más pequeño. Traducción a todo esto, que entre más yo me acerque a, mayor me debo acercar a L. Por eso cuando uno calculaba un límite, no sé si se acuerdan por allá en el colegio, y de hecho nosotros después lo vamos a hacer igual, pero por lo menos con conocimiento de causa, límite cuando x tiende a 3 de x más 2. ¿Se acuerdan cómo se hacía eso? Sí, más o menos. Entonces, lo que se hacía salvajemente era coger el 3, reemplazarlo en la x y hágale. 3 más 2 igual 5. Y usted era un duro haciendo límites. Listo, sale. Pero en el fondo, ¿qué es lo que queremos decir? Cuando las x tienen una variación muy cercana a 3, ¿cierto? El resultado tiene una variación muy cercana a 5. Realmente eso es lo que quiere decir. Con esas aproximaciones que les pinté en rojo y en verde. De aquí es de donde se origina el concepto de límites laterales. El límite lateral tiene una condición particular. Primero, que tiene una forma de notación bien curiosa. Y el segundo es que aparte de tener una forma de notación, tiene unas características para interpretar. Entonces, primero, límite cuando x tiende a por derecha de f de x es igual a L. Cuando pongo ese más como superíndice de A, lo que estoy diciendo es que los valores son mayores a A por derecha. ¿Listos? Y se acercan a A por derecha. Vamos a ir de aquí. Se acerca a A por derecha. Y vengo acá, límite cuando x se acerca por izquierda de f de x es igual a L. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que esta vez se acerca a A por izquierda. ¿Está un poquito claro? Sí, señor.
¿Qué me quiere decir a qué elemento pertenece? Bueno, el elemento ¿a qué conjunto pertenece? ¿Al dominio o al rango? ¿El rango? El rango. Recuerde que rango es el eje Y. Ok. ¿Listos? Entonces, bien. Resulta y pasa que cuando yo tengo acá, voy a colocar aquí un ejemplo bien particular. 1 sobre x cuadrado. Vamos a colocar aquí un ejemplo. F de x igual a 1 sobre x cuadrado y determinar dos cosas. Primera, límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x cuadrado por derecha y el límite por izquierda cuando tiende a 0 de 1 sobre x a la 2. Entonces vamos a mirar un poco cómo es el comportamiento de esta función. Regálame un momento que voy a apretar un poquito esta punta. Regálame un momento, por favor. Listo, ya. Estaba apretando la puntica de este pencil porque... Listo, ya no me estaba escribiendo. Bueno, entonces decíamos que tengo estos dos límites, ¿no? Entonces yo lo que voy a hacer es acercarme tanto por derecha como por izquierda. Entonces voy a tratar de hacer la tabla acá, como para que veamos un poco la diferencia. Entonces cuando yo hablo... esto más delgadito. Cuando yo hablo del límite por derecha de 0, ¿cierto? De 1 sobre x al cuadrado. Lo que quiero decir es que solamente voy a tomar valores a la derecha, ¿cierto? Esto es lo que significa eso. ¿A la derecha de cuál número? De 0. Entonces, si yo estoy haciendo mi tabulación, pues yo lo que hago es escribir x y f de x y mi tablita debe contener valores de ese estilo. ¿Listos? Entonces, ¿qué significa eso? Que yo debo hacer como algo así. Tengo mi tabla. Entonces voy a proponer como el ejemplo inicial, ¿no? Entonces, acercarme a 0 por derecha es escribir 0.1. Me voy a acercar un poquito más, 0.01, 0.001, 0.001. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a escribir pues 1 sobre 0.1 al cuadrado. ¿Listos? Y voy a tratar de calcular eso
para las diferentes situaciones. Entonces, 1 sobre, ¿cierto? 0.1 al cuadrado, esto me va a dar 100. ¿Cierto? Entonces uno dice, uy, claro, aquí el tema va siendo bien interesante. Porque si yo hago eso con 0.01, esto me va a dar probablemente 1000, esto me va a dar 10.000 y esto me va a dar 100.000. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que entre más me acerque a este señor, entre mucho más me acerque, ¿sí ven? Creo que hice las flechitas al contrario. Bueno, entonces más bien hagámoslo de esta forma. Tengo acá, entre más me acerque a este señor, de derecha a izquierda, los valores van a ser, mírenlos, mucho más grandes. O sea, van a crecer muy rápido, ¿cierto? O sea que si yo continúo acercándome a 0 por derecha, probablemente, si ven cómo va creciendo tan rápido este número, si yo me acerco, no sé, a 0.000000001, o bueno, muchos ceros y el 1, ¿cuánto me va a valer la función? Entonces, probablemente la función va a tender a ser infinito positivo. O sea, si yo me aproximo muchísimo, este señor se va a disparar tal como aparece aquí en la gráfica. Y entonces, claro, si yo vengo aquí a mi GeoGebra, que me lo voy a dejar un poquito mejor, pues tengo toda la razón. Mira hasta dónde va. Este señor va hasta la porra, por derecha. Entonces, lo que quiere decir esto es que tengo acá, ¿cierto? Perdón, ahora sí ya. Entonces, cuando esta función sucede, esto va a valer infinito. Por límite por derecha. Ahora vamos. Límite por izquierda de 0 de 1 sobre x a la 2. Entonces uno dirá, ah, sí, claro, profe, es que gráficamente es evidente que si uno se acerca por izquierda, pues este señor también va a hacer lo mismo. Sí, pero entonces hagamos un momentico la tabla y esto es x y f de x, ¿cierto? Y hago exactamente lo mismo. Menos 0,1, me acerco por izquierda. Menos 0,01, menos 0,001, menos 0,0001. Y entonces esto deriva en lo siguiente, que al acercarme por ahí, esto me va a quedar 1 sobre menos 0,1 al cuadrado. Entonces no importa que sea negativo, porque el cuadrado vuelve y me lo nivela. Esto me da 100, esto me da 1000, esto me da 10.000 y esto me da 100.000. Entonces, particularmente en este ejercicio, por cómo está construido, también me va a dar infinito positivo. En un ejercicio, cuando tengo los dos límites, por derecha y por izquierda, y me dan lo mismo, entonces uno afirma lo siguiente. Uno dice, el límite existe, es único y vale infinito, positivo. Para este caso, ¿no? Para el caso de la función 1 sobre x al cuadrado. Querido profesor, y pueden haber otro tipo de funciones, por supuesto, pero esta es la del primer ejemplo. Entonces, no sé si hasta ahí haya preguntas. No, profe. Ni unita, ni media pregunta. Pues básicamente ahí lo que se hizo fue como reemplazar, ¿no, profe? Y ubicar en el plano Tal para cual es. corroborar la gráfica que está ahí en la imagen. Sí, señor. En teoría eso fue lo que hice. En teoría y en la práctica, ¿no? Sí, señor. Listo, bueno, más preguntas. Listos. Entonces, vamos mirando. Tengo acá. Pregunta a simple inspección, ¿no? Dijo alguien antes. Vamos a ir afinándonos un poco porque, pues, de eso se trata.
ejemplo. Entonces, los ejemplos, ¿cómo vienen? Cuando ya estamos viendo límites laterales, antes de empezar a calcular límites, es el límite de la siguiente función existe. Entonces, ¿cuál es el límite? Entonces ya miramos. Límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x. Ojo, no todos son alrededor de 0, ¿no? Yo estoy colocando dos ejemplos en 0 porque generalmente en 0 hay muchas complicaciones. Entonces voy a dibujarla, la voy a pegar y ustedes me van a decir qué opinan. ¿Listos? Entonces 1 sobre x. Entonces voy a llegar acá. Voy a tratar de exportar imagen, copiar. Listo. Entonces voy a dibujarlo acá, límite por derecha de 0 de 1 sobre x, y aquí tengo límite por izquierda de 0 de 1 sobre x. Por derecha, ¿qué sucede? Si yo me acerco mucho hacia 0 por derecha, ¿hacia dónde va a tender el valor de la función? ¿Hacia dónde cree? ¿Cómo, profe? ¿Puedo repetir la pregunta? Vale, si yo me acerco por derecha hacia 0, o sea, hacia acá, ¿sí? El valor de la función que estoy pintando en azul, ¿hacia dónde tiende a ir? Hacia infinito. Hacia infinito, ¿sí o no? Dijo alguien, inspección solamente de la gráfica, entonces voy a escribirlo acá. Y si yo me acerco por izquierda del mismo 0, y voy a pintarlo acá, uy, este sí quedó como grueso. Así, ahí, vamos a tratar que esté un poquito más delgadita, esta. Y si yo me acerco a 0 por izquierda, ¿hacia dónde va a tender mi gráfica o mi función? Hacia los infinitos, pero Menos negativo. infinito. Exacto, hacia menos infinito. Sí, lo que decía el compañero, hacia el otro lado, que finalmente viene siendo menos infinito. Entonces, una condición para que exista el límite es que los dos límites laterales sean iguales. Pregunto, ¿en este caso son iguales? No. No, sí o no, porque uno va positivo hacia infinito y el otro va negativo hacia infinito, o sea, van para lados diferentes. ¿Sí? Traducción, no van o no dan el mismo resultado. Cuando esto sucede, entonces vengo acá y analizo y digo sencillamente, respuesta, el límite no existe debido a que sus límites laterales son diferentes. Y listos. Entonces, ¿cómo viene el ejemplo? Muy similar, ¿no? Muy similar al otro. Profe, ¿y hay que tabular? Sí, inicialmente ustedes sí, obviamente ya se saben todo el tema de tabulación, por eso no hice hincapié en eso, porque ustedes ya lo tienen, ya lo reforzamos, entonces ya ustedes eso ya lo tienen clarito, entonces no habría lío con el tema. ¿Preguntas hasta ahí? Por el momento no. Por el momento no, pero de mi parte no. Listo, súper. Listos. Bueno, niños, entonces ya los voy a dejar ahí un poquito a que descansen, tómense un tinto y nos vemos en un ratico, ¿vale? A las 8 nos vemos. Vale, profe. Eso, profe. Profe, gracias. ¿Listos? Profe, gracias. ¿No te cuidan?